¿Quedado claro? Sistólico ya hemos hablado sistólicos eyectivos, regurgitativos. Estos dos coinciden con los de pulso. Y ya saben que uno suena como resfriado y otro suena como cumpleaños, ¿no? Muy diferentes los sonidos. El soplo mesosistólico, es holosistólico. Y la descripción, soplo sistólico eyectivo en área tal, irradiado hacia... tienen que recordar de que hay soplos que se irradian hacia la espalda. Ese es característico de la estenosis pulmonar. La irradiación característica del soplo eyectivo aórtico se irradia hacia el cuello, pero hay lesiones como la coartación de aorta, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, válvula aórtica, que se percibe en la espalda. Entonces, por ahora, identifiquen o traten de imaginarse con lo que les estoy diciendo, hace muy sencillo. Si coinciden con lo de pulso, los sonidos que hemos hablado van a reconocer con facilidad un soplo sistólico eyectivo, un soplo sistólico de tipo regurgitativo. Pasamos ahora a los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos ocurren en diástole. Si vamos a una gráfica del ciclo cardíaco completo, acá. Entonces, en diástole tenemos que la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la aorta y en este momento empieza lo que se llama la relajación isovolumétrica. Vean ustedes que todavía la presión del ventrículo es superior que la de la aurícula, entonces si hay problemas para el ingreso de sangre al ventrículo, no voy a percibir ningún sonido. Pero si hay problemas en el cierre de las sigmoideas, desde acá empieza el soplo diastólico. Entonces, un soplo diastólico regurgitativo empieza antes que un soplo diastólico dilatado. Esa es la primera diferencia. Pero como son milisegundos, pálpense el pulso. Esa sensación dura más o menos 300 milisegundos en condiciones normales y con frecuencia cardíaca normal que deben tener todos en este momento. Entonces, diferenciar algo que dura casi la quinta parte de lo que dura la onda de pulso, pues palpando es muy difícil. Auscultando también. Entonces, acá para diferenciar el soplo, es muy característica la onomatopeya y dónde está ubicado el soplo, y alguna característica adicional como la presencia de un sonido asociado como un chasquido de apertura. Entonces, el concepto básico para hablar de soplos diastólicos es que no coinciden con la onda de pulso. Entonces, si no coinciden con la onda de pulso, definitivamente es un soplo diastólico. Si coinciden con la onda de pulso, es un soplo de tipo sistólico. El ejemplo característico del soplo diastólico es el de la estenosis mitral que ven ustedes acá. Este es un paciente con estenosis mitral. Vean ustedes, no se abre bien la válvula mitral, esto deben haberlo visto bien en detalle ayer. La aurícula izquierda, pues, es la cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión, que es otro concepto básico que vamos a hablar mañana en la siguiente clase. Y la turbulencia diastólica porque no se abre bien la válvula mitral. Este es un soplo de insuficiencia tricuspidia o un jet de tricuspidia
por evolución tardía de enfermedad. Esto vamos a conversarlo cuando hablemos de... bueno, ya les mencioné algo al inicio de la semiología de las cavidades izquierdas, primera etapa, y etapa avanzada, semiología de cavidades derechas. Este es uno de los signos que produce el soplo sistólico de insuficiencia mitral. Si a este paciente le palpan el hígado, van a sentir un hígado pulsátil. Si a este paciente le miran el cuello, va a tener onda B. Si le preguntan qué síntomas tiene, le va a decir que tiene fatiga, que tiene llenura precoz, que tiene mala digestión, y si le miran las piernas, definitivamente tiene edemas, manifestaciones de problemas de cavidades derechas. Si regresamos a lo que nos interesa, que es el soplo, este es el ciclo cardíaco. Tenemos la ubicación del soplo, empieza con un chasquido de apertura, que es cuando la presión cae por debajo, la presión de la aorta o del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, que está color rojo. Si las comisuras están fusionadas, súbitamente cesa su movimiento, si vibran, esa vibración produce este sonido que se llama chasquido de apertura. La turbulencia de sangre que sigue es una turbulencia indecrescendo, porque la intensidad va variando, va indeciendo, y si estamos en ritmo sinusal, al final de la diástole se hace más intenso el soplo. Es un soplo que el libro lo describe como tipo rodamiento. Yo le he puesto el nombre de soplo motorizado porque suena como un motorcito. Y al final de la diástole, refuerzo presistólico. Si el compromiso funcional y estructural de la aurícula hace que se pierda el ritmo sinusal normal, desaparece el refuerzo presistólico. Nos quedamos solamente con el soplo tipo rodamiento, que no coincide con lo de pulso. Entonces tenemos un tercer sonido que coincide con lo de pulso. Acá creo que sería útil hacer un recuerdo de la evolución natural de la estenosis mitral, que pueden verlo acá. Este es un esquema que es útil para cualquier tipo de lesiones. El problema en la estenosis mitral es una puerta cerrada entre la aurícula y el ventrículo. Concepto básico es que hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de las lesiones. Y en este caso la cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión es la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda modifica su estructura para poder almacenar la sangre en mayor cantidad porque no tiene facilidad para enviarla al ventrículo, pero esto es en condiciones basales o de exigencia leve. Si el paciente con estenosis mitral corre una maratón, viene por enfermedad pulmonar, porque constantemente está llegando sangre por las venas pulmonares, y si la aurícula no puede enviar la sangre que le llega hacia el ventrículo, definitivamente pues se dilata, eleva la presión de las cavidades y aparece el síntoma que es la disnea, por disminución de la complacencia pulmonar o por presencia de fluido en el espacio alveolo capilar. Pero si yo no soluciono en el tiempo la estenosis mitral con una uroplastía o una cirugía, se va a elevar la presión de la arteria pulmonar, condición que no soporte el ventrículo derecho, y vamos a tener síntomas tardíos de insuficiencia derecha. Si ustedes ven acá, este es un paciente con estenosis mitral, pero observen cómo están las cavidades derechas, las pequeñas.
En este momento mi semiología ocultatoria me va a mostrar un soplo diastólico, posiblemente con chasquido apertura, y no voy a tener ni impulso derecho, ni soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia. Cuando la enfermedad avanza, que es lo que ven ustedes acá, vean que el ventrículo izquierdo luce más pequeño que el derecho se ha dilatado, y como se mostró en el gráfico anterior, hay un soplo, hay insuficiencia tricuspidia que semiológicamente la percibimos por un soplo sistólico regurgitativo en área tricuspide. Entonces, acá también veamos que es una patología totalmente diferente a la de la hipertensión arterial, que fue el primer gráfico fisiopatológico que les he presentado. Podemos tener un momento en que el síntoma está localizado al lado izquierdo, un momento en que aparentemente mejoran los síntomas porque la hipertensión pulmonar reduce el retorno venoso izquierdo y el paciente mejora, a veces hasta sin pastillas. Pero si no reconocemos que el paciente que viene contento porque ya duerme con una sola almohada, se cansa menos, no tenía antes síntomas de estenosis mitral, lo voy a lamentablemente meses o años después a ver en este estadio con hipertensión pulmonar, con semiología de las cavidades derechas. Entonces, otra vez les recalco que la semiología es cambiante según la evolución de la enfermedad, y nosotros tenemos que estar atentos a ello, porque si no se nos va el diagnóstico y el paciente viene ya prácticamente muriendo. El siguiente soplo que tenemos que conversar es el soplo diastólico regurgitativo, que puede ser estructural por insuficiencia, por lesión de la válvula aórtica o de válvula pulmonar, o puede ser funcional en el caso de los pacientes con hipertensión pulmonar severa por dilatación del anillo pulmonar y arteria pulmonar, un soplo que tiene un nombre propio que se llama el soplo de Graham-Steel, que califica la presencia de hipertensión pulmonar de grado severo. El soplo de regurgitación lo tenemos acá en el gráfico. He tomado la insuficiencia aórtica. Es un soplo que, como mencioné, empieza apenas la presión del ventrículo cae por debajo de la aorta, aparece la turbulencia. El libro lo escribe como un soplo de tonalidad aspirativa y decrescendo, que no coincide con la onda de pulso. Acá definitivamente no hay duda que no coincide con la onda de pulso, que tiene una irradiación característica hacia el ápex, y que a veces cuando el soplo es por problemas del velo derecho específicamente, si vamos a ir a la pizarra otra vez. Entonces, nosotros tenemos acá la aorta, la válvula mitral, la tenemos acá en diástole en este momento. Acá tenemos el septum interventricular. Acá tenemos la pared posterior del ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, esta es la aorta. Dibujamos ahora acá el velo no coronariano, y el velo derecho lo tenemos acá, que se ha roto, y la sangre se regresa en este sentido. Cuando el jet de sangre impacta en forma directa sobre el velo anterior de la mitral, este vibra por acción de la corriente de sangre que se está regresando,
y por la corriente de sangre que está pasando de la aurícula al ventrículo. Esa vibración produce un soplo de tonalidad musical, que es el soplo de Austin Flint, tiene nombre propio, por dos profesores pues curiosos de la época que escuchaban corazones y como nadie lo había descrito, le pusieron su nombre, el soplo de Austin Flint, que se escucha a nivel del foco mitral y tiene una tonalidad parecida al de la estenosis mitral, de tono musical, pero no tiene chasquido de apertura, que es la gran diferencia con el soplo de estenosis mitral. Entonces, recuerden ustedes que es posible en los pacientes con insuficiencia aórtica, si el chorro impacta sobre el velo anterior de la mitral, hace que vibre el velo anterior, y esa vibración del velo anterior produce un soplo de tono musical que tiene nombre propio, que se llama el soplo de Austin Flint. El otro soplo diastólico que mencioné es cuando la arteria pulmonar, producto de la hipertensión pulmonar, se dilata y los velos quedan chicos y se regresa la sangre. Este es el soplo que se llama el soplo de Graham-Still, que se produce por dilatación del anillo pulmonar en pacientes con hipertensión arterial pulmonar o dilatación idiopática arterial pulmonar, que es una patología congénita. El soplo que se produce en esta condición tiene nombre propio, que es el soplo de Graham-Still. En lesiones valvulares hay muchos epónimos, a veces recordarlos todos es muy difícil, pero con que describan ustedes soplo de regurgitación de tonalidad aspirativa en foco aórtico irradiado al accesorio aórtico, o en foco pulmonar irradiado hacia el borde paraesternal izquierdo, más que suficiente para que se comprenda que es por insuficiencia pulmonar o por insuficiencia aórtica. Si vamos ahora a la presentación para continuar con la descripción del soplo, este soplo tiene una tonalidad aspirativa según dice el libro, y yo lo comparé le puse el nombre de soplo veraniego, porque en esa época de juventud, pues cuando se podía ir a la playa de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, hoy día no se puede porque es un cáncer de piel fijo. Hacíamos deportes playeros y cuando estábamos jadeantes tomábamos algún líquido, no voy a mencionar qué tipo de líquido. Después que el líquido pasa por el esófago hacia el estómago, ¿qué sonido se siente? Se siente un igualito suena. Y ese soplo no coincide con lo de pulso. Entonces, el soplo que el libro describe, aspirativo y decreciente de tono grave, es igualito suena. Cuando ustedes tengan oportunidad de escuchar pacientes con insuficiencia aórtica, van a poder darse que el sonido es igual y que no coincide con lo de pulso. Entonces, ya no hay forma de no poder reconocer los soplos, porque hay dos que coinciden con lo de pulso, hay dos que no coinciden. De los que coinciden, uno suena, el otro suena. De los que no coinciden, uno suena y otro suena. Entonces, vean ustedes que con algo imaginativo, pero con algo práctico, que es escuchar palpando el pulso, ustedes van a poder reconocer de una forma sencilla cualquier tipo de soplo. Por supuesto que hay que indagar primero porque llega el paciente, porque no todos los pacientes llegan por las mismas condiciones. Si avanzamos, ustedes, si hablamos de fisiopatología, esto vamos a hacer un poco más en detalle mañana, algo que hice mal. Ya. Entonces,
El ventrículo izquierdo, en insuficiencia aórtica, vean ustedes que este es un ventrículo de insuficiencia aórtica severo, un ventrículo izquierdo que se ha dilatado, aspecto esférico, la aurícula también está en muy malas condiciones. Ocurre esto porque el problema es una puerta vía tendiástole de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo lo que tiene que hacer es modificar su estructura, hacer un remodelado excéntrico, dilatarse para poder mantener el flujo anterogrado de forma adecuada. Entonces, esto ocasiona que semiológicamente el paciente con insuficiencia aórtica pueda tener un soplo eyectivo porque el anillo aórtico queda pequeño para el gran volumen que el corazón tiene que movilizar. Tenemos también que el paciente con insuficiencia aórtica va a tener tercer ruido porque está movilizando gran cantidad de volumen y en la fase de llenado rápido el ventrículo se extiende de forma importante y rápida por el gran volumen diastólico que hay, se produce el tercer ruido. Entonces, tenemos que hablar ahora de, bueno, no está acá en esta clase, no sé si lo tengo en la memoria porque estoy pasando todo a la máquina. El soplo continuo. El soplo continuo es un soplo que se produce en todo el ciclo cardíaco. Las lesiones asociadas a este es el conducto arterioso, que es una patología congénita, es una comunicación que hay entre la arteria aorta y la rama izquierda de la arteria pulmonar. La ventana aortopulmonar es otra patología congénita que se produce por comunicación el tercio inicial de la aorta. Si vamos a la pizarra para que se entienda esto, hay que borrar todo esto y se borra todo más fácil. Entonces, la pulmonar tiene esta disposición, es anterior. La aorta es posterior. Y en la porción descendente normalmente hay una comunicación cuando estamos en la vida fetal, que es el ductus anterior. Esto es parte de la circulación fetal normal. En la primera respiración, cuando nacemos y lloramos, esto se debe cerrar. Si no se cierra, se produce lo que se llama conducto arterioso. La otra causa, dentro de las más frecuentes, es la ventana aortopulmonar, que está más o menos en este punto, es donde se cruza la arteria pulmonar, que es anterior, con la aorta, que es posterior. Son las causas más frecuentes. La otra causa es cuando se rompe el seno de Valsalva y el lleno de sangre se va hacia la aurícula derecha. Acá tenemos que dibujar el corazón. Acá tenemos la aorta, la válvula mitral, velo coronariano derecho, no coronariano, velo izquierdo en este punto, el velo derecho está en una posición superior.
Lamentablemente a veces hay patologías congénitas como un aneurisma del seno de Valsalva, y este seno de Valsalva se puede romper hacia la aurícula derecha y eso produce también soplo continuo. Comprenderán ustedes de que durante el ciclo cardíaco, si ahora regresamos a la presentación, hay momentos en que la presión ponemos acá el ciclo cardíaco completo. Hay momentos en que la presión es más alta, notoriamente más alta, que la de la aurícula, ¿no? Si tenemos un conducto arterioso, pues en todo momento la presión de la aorta, de la arteria aorta es mayor que la de la pulmonar. En todo momento la presión de la aorta es mayor que la de la aurícula izquierda. Ahí se produce un soplo continuo. Pero hay un momento en que la presión es notoriamente más alta y en ese momento el soplo es más intenso. Entonces los soplos continuos se escuchan en todo momento del ciclo cardíaco, pero más intensos en sístole que en diástole. Más o menos suena así. Pero no hay una diferencia como si fuese un soplo sistólico con un soplo diastólico. Por ejemplo, hay un momento en que no se escucha. En el soplo continuo, en todo momento se percibe la turbulencia en sangre acústicamente. Pero es más intensa durante la sístole que durante la diástole. Es el tercer tipo de soplo que tenemos que reconocer. Ya casi para terminar, hay que recordar siempre que cuando tenemos manifestaciones del corazón izquierdo, en todas las patologías, estamos en un momento que no hay compromiso derecho. En estadio avanzado tenemos compromiso derecho. Entonces, cuando encontramos semiológicamente signos solamente del corazón izquierdo, es posible que la enfermedad tenga un pronóstico muy diferente si solucionamos la condición que la produce. Yo cambio la válvula o tal con hipertensión arterial, el paciente no va a ir a una evolución tardía de falla derecha. Entonces, el hallazgo de signos o signos de cavidades derechas definitivamente pues, significa evolución tardía de enfermedad. Ya es demasiado tarde para recuperar el pronóstico si se hubiese intervenido en este punto. Entonces, como conclusiones, diremos que el síndrome clínico de las lesiones de válvulas, que es en donde los soplos son pues el signo principal, es una insuficiencia cardíaca. Una válvula que no funciona bien produce insuficiencia cardíaca, sea esta derecha o izquierda. Dependiendo qué válvula o qué estructura esté afectada, hay una cámara que sufre el impacto hemodinámico. Y si revisan ustedes o siempre hacen el gráfico ese de los circulitos, van a poder ubicar en dónde está la lesión y qué se puede encontrar en cada una de ellas, sea en los escáneres auxiliares o semiológicamente. Existen signos característicos de los signos fisiopatológicos de cada lesión, estenosis o recurgitación en los síntomas. En todos los pacientes hay que evaluar el circuito menor, o sea, las cavidades derechas, porque esto tiene implicancia pronóstica.
definitivamente cuando no hay tecnología de imagen, que es lo que más se usa ahora, más desarrollo tiene, los 5 sentidos son una herramienta muy importante para un diagnóstico adecuado. Yo recuerdo siempre cuando llegué al Hospital Hipólito Unanue, uno de los maestros que tuve ahí, el doctor Luis Vidal Mora, que lamentablemente ya no está con nosotros. En una junta médica un día me dijo, en la discusión previa a las imágenes, José Carlos, usted me va a mostrar un paciente que tiene un absceso periaórtico, que tiene una válvula aórtica rota, que la válvula que se ha roto es el velo anterior y que ha dilatado severamente el corazón, el ventrículo izquierdo, y que adicionalmente la válvula tricúspide tampoco cierra bien. A ver, muéstrame sus imágenes. Yo le dije, ¿para qué vamos a mostrar si usted ya dijo todo? O sea, con el oído sacó todo, el oído y la palpación sacó todo lo que yo saqué como dijo Carlos. Así de importante es la tecnología. Bueno, esto es algunas imágenes de Marrakech. Acá estuve en 2005 en el Congreso Mundial de ECO, parecía mi barrio, porque yo tengo un aspecto medio de por ahí del Medio Oriente. Esta fue la primera imagen de ecocardiografía que se tomó el 29 de octubre de 1953. Exactamente 2 años después nació este niño, que después de millones de ciclos cardíacos, lo que queda es esto. Y bueno, esto es Punta Sal, en el norte del Perú, unos sitios muy bellos como para visitar cuando se pueda salir, porque ahora estamos. Uno, y creo que es el principal, es que el ciclo cardíaco es identificable palpando el pulso. Eso es el primer concepto básico. El segundo, entonces todos los fenómenos auscultatorios que coinciden con la onda de pulso son en sístole. Los que no coincidan son en diástole. El segundo concepto es que independientemente de qué patología o qué mecanismo de enfermedad inicie el daño del corazón, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión y ahí empieza, que en este caso es el ventrículo izquierdo. Lo segundo es que cuando evaluamos pacientes hay que tener presente de que no sabemos en qué momento de la evolución natural ha llegado, y hay que tratar de hacer siempre preguntas orientadas a identificar esta secuencia. Porque si no preguntamos si el paciente cuando come se llena rápido, si tiene fatiga, si tiene mala digestión, definitivamente pues se me va a ir a diagnosticar este estadio. Si cuando hago la historia no pregunto por antecedentes que pueden ser con dietas inadecuadas, como poco consumo de frutas, claro que es caro comer frutas, este es un problema pues insalvable a veces, o comer excesiva cantidad de sal, o no hacer ejercicio, o hábitos nocivos que menos mal cada vez menos gente fuma, pero hay gente que sigue fumando, hay mucha gente que toma en exceso. Estamos dejando ir parámetros que, llevados a una tabla de riesgo, pueden significar predecir que un paciente va a quedar con una secuela. Y algo muy sencillo como es tomar la talla y el peso del paciente, definitivamente vean cuánto impacta en predecir que el paciente puede quedar con una discapacidad. El otro aspecto es de que las enfermedades cardiovasculares matan, y las más frecuentes que son relacionadas a la arteriosclerosis, que es por uno de los primeros ejemplos que puse acá, yo puedo adelantarme a este daño si estratifico adecuadamente el riesgo del paciente,
detecto enfermedad vascular aterosclerótica, voy a evitar que el paciente llegue a este estadio. Este estadio significa por lo menos 20 o 30 años menos de vida para muchos pacientes. Hemos tenido pacientes de 40 años que se han muerto con infarto. Pacientes de 45 que hoy día están con el corazón así, no llegan a los 60. Y pacientes como este que están caminando con una espada de Damocles en los vasos, porque si esto está en las coronarias es riesgo de infarto. Si esto está en las cerebrales es riesgo de un accidente vascular cerebral. Y si esto está en las femorales es riesgo de que se pueda quedar sin una pierna. Entonces, esos tres conceptos son fundamentales. Ocultar tomando el pulso, la evolución natural de la enfermedad y estratificar adecuadamente a los pacientes en base a los hallazgos epidemiológicos. No se olviden siempre preguntar sobre las cavidades derechas y espero pues de que la información haya sido útil. Voy a grabarla en PDF y voy a